Arquitecta, muchísimas gracias por sus palabras en la dinámica de esta jornada del Foro Internacional. Sin más preámbulo, vamos a abordar la conferencia magistral que estará dictada por el doctor Adrián Fernández Bremons. El tema de su conferencia es Compromisos de México en los Acuerdos de París, retos y oportunidades. Ustedes tienen en la lámina que está exponiéndose en este momento una breve semblanza del doctor. No la voy a leer, pero ustedes podrán leerla y acto seguido le cedemos la palabra al doctor Fernández para que inicie su conferencia. Muchísimas gracias. Por favor, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer la amable invitación que me ha hecho el segundo Foro Internacional de Edificaciones Sustentables y Normalización. Es para mí un honor realmente. Valoro muchísimo el que me permitan charlar con ustedes el día de hoy. Como se ha planteado, como se ha pedido, voy a hablar un poquito de los compromisos de México, pero tal como lo señalaba Eva hace un momento, el día de ayer fue el Día de la Tierra y fue el arranque de una importantísima reunión internacional convocada por el presidente Biden. Hablaremos de esto un momento más. Voy a pasar a compartir pantalla con ustedes bueno, pues voy a tratar de mantener la presentación dentro de no más de una media hora, 35 minutos, para que ojalá podamos tener un intercambio de preguntas, de comentarios. Este es un evento muy rico que tiene la presencia de muchísimos expertos nacionales, internacionales, y bueno, ojalá sea de utilidad esta presentación que voy a hacer. Comienzo entonces, nada más, creo que pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Comenzamos entonces. Me permito mencionar que Iniciativa Climática de México, esta organización sin fines de lucro que tengo el gusto, el privilegio de presidir, es una organización sin fines de lucro, es un think tank también, es una organización que está, diría yo coloquialmente, obsesionada por contribuir a la toma de decisiones en materia de mitigación climática. Tratamos de utilizar la mejor información disponible técnica y científica para ayudar a la formulación e implementación de políticas públicas. Trabajamos con todos los actores de la sociedad, tratamos de ser de puente entre el gobierno, la sociedad civil, la academia y otros actores. No voy a meterme a detalle, como en muchísimas conferencias que escuchamos, hablarles sobre cosas que además este gremio conoce bastante bien, simplemente algunos números muy sencillos para ir todos sintonizándonos en la emergencia que tenemos de carácter climático. Al mes pasado se detectó ya una concentración de 417 casi 18 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, y si comparamos esto con los niveles de la época preindustrial, pues ya vamos camino a duplicarle la concentración de dióxido de carbono a la atmósfera. Y por supuesto que esta década que acaba de terminar ha sido con mucho la más caliente de la historia. Se ha hablado mucho y se alcanzó en 2015 un acuerdo importantísimo en París, importantísimo porque logró por primera vez, luego de literalmente cerca de 3 décadas de negociaciones, que todos los países estuvieran de acuerdo en participar, en contribuir a buscar la solución del problema. El acuerdo, como ustedes saben, establece que sería que tenemos que evitar que la temperatura promedio del planeta alcance los 2 grados centígrados o lo supere, y deseablemente, ojalá que pudiéramos mantenerla en no más de 1.5 grados. Esto que han escuchado muchas veces va a ser especialmente relevante para lo que vamos a ver en el resto de la presentación. Entonces, gran celebración en París, pero ya desde a partir del año siguiente de París se empezaron a hacer evaluaciones de hasta dónde nos pudieran llevar en el cumplimiento de ese objetivo de París lo que había
sobre la mesa, lo que cada uno de los países en propia voluntad, con buena fe, puso sobre la mesa de arranque. Y lo que sabemos, y esto se evalúa cada año, se va actualizando cuáles son los anuncios, los compromisos actualizados de los países, se va viendo cuál es la brecha de emisiones. Se produce un reporte auspiciado por Naciones Unidas y nos van diciendo de qué tamaño es la brecha, y esa es grandísima. Solo para cumplir con 2 grados, que no es la parte más ambiciosa o el escenario ambicioso, había estimaciones hace poco más de un año que estamos más de 15 gigatoneladas de CO2 lejos. Esto en un escenario de que todos los países cumplieran fielmente lo que hasta el momento habían prometido. Hay mucho trabajo analítico a nivel mundial, escenarios, no me voy a detener, para que en todo momento estemos checando la realidad, estemos checando cómo vamos avanzando en el mundo y cada país en ir montando programas o, digamos, trayectorias de descarbonización de toda la economía y lo vamos contrastando continuamente con los escenarios que necesitamos, cómo son las pendientes que tenemos que seguir hacia el 2030 y hacia el 2050 para esto. Ahora, sabemos, estos análisis, ya lo mencioné, se hacen tanto para el corto plazo es el horizonte de esta década que inicia, porque es el horizonte del llamado periodo de cumplimiento de las metas del Acuerdo de París. Seguramente habrá después una continuidad con metas más y más ambiciosas, de hecho ya lo estamos viendo. Aquí ya no me voy a detener mucho, pero sabemos que hay diferentes escenarios y cada uno de ellos tiene diferentes posibilidades, incluso el escenario deseable, el más agresivo, el de mayor mitigación en menor tiempo, nos dice que sí es posible cumplir con esta meta muy ambiciosa de que no se rebase 1.5 grados centígrados. Hubo un reporte importante del panel intergubernamental de cambio climático en el 2018, que fue fundamental porque se le encargó la tarea de evaluar si todavía era posible mantener por abajo de 1.5 grados la temperatura y qué tanta diferencia habría entre 1.5 y 2 grados de incremento en términos de impactos. Hay buenas noticias, pero también implicaciones muy importantes. La primera noticia es que sí es posible todavía, física, químicamente, en base a las leyes de la ciencia, todavía es posible, según los científicos, que no pasemos de 1.5 grados. Siguiente cuestión, gran resultado, que hay mucha diferencia en términos de impactos, que no nos vayamos con un pensamiento equivocado de decir, bueno, si se nos va hasta 2 grados de incremento promedio, es casi lo mismo. No lo es. Hay grandes diferencias que se han venido evaluando, escenarios de impactos en agricultura, en economía, en todos los elementos fundamentales para nuestras sociedades. Y ahora, ¿qué hay que hacer para tratar de generar trayectorias y descarbonización que nos permite estar abajo de 1.5 grados? Bueno, aquí es donde vienen las metas draconianas, donde vienen transformaciones con una escala y rapidez que jamás hemos visto en la historia de la humanidad. Tenemos antes del 2030 que reducir ya en cerca de la mitad las emisiones comparado con los que el mundo tenía en 2010 y llegar a prácticamente 0 emisiones netas de 0 a mediados de siglo. Estas cifras, estos tiempos les están sonando familiar, porque en los últimos 2 años, a partir de este reporte, empezó a movilizarse de manera mucho más vigorosa la comunidad internacional. Y hoy se está dando ya un mapeo de algo que es algo importante y que es lo que necesitamos. Necesitamos que todos los grandes países del mundo vayan diseñando ya políticas y las empiecen a implementar desde el corto plazo, políticas que permitan
que vayamos hacia la neutralidad de emisiones a mediados de siglo. Hay una serie de mecanismos internacionales. Aquí hay este es un ejemplo nada más, el Climate Action Tracker, pero hay otros también que están dando un seguimiento muy puntual a cómo vamos avanzando o no en el mundo, pero también a nivel de país. Hoy se ha avanzado muchísimo en el tema de transparencia y lo que ocurre en cada país importante en términos de políticas, de decisiones, de sus inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que ocurre en la realidad es conocido en tiempo real en todo el mundo. Ya no hay espacio ni oportunidad de mentiras, de simulaciones o de decir una cosa y de hacer otra. Esto es muy importante porque se va a dar un efecto de una presión colectiva unos con otros ahora que todos los países del mundo han tomado la determinación, los más importantes, de avanzar en esta dirección que menciono. Ya no me voy a detener mucho, pero sí comento de pasadita, la Unión Europea hace unos meses, hace cerca de un año, anunció su Pacto Verde y anunció su compromiso que va por neutralidad de emisiones para mediados de siglo. Es un programa muy comprensivo, va a requerir mucho esfuerzo y apoyo entre los diferentes países de la Unión Europea, porque hay mucha diferencia de cómo son sus matrices energéticas, sus economías, etcétera. Pero la Unión Europea va por neutralidad de emisiones a mediados de siglo y solo toco un punto aquí para no detenerme mucho, que este Pacto Verde Europeo incluye ya de manera formal el tema de los ajustes fronterizos por contenido de carbono. No a nivel teórico, está perfectamente reconocido y en los siguientes años pondrá mucha atención Europa a qué tanto contenido de carbono tienen los productos que se importan hacia Europa desde otras latitudes y si estos siguen siendo producidos con una intensidad de carbono demasiado elevada, se van a empezar a aplicar tarifas. ¿Por qué? Porque Europa va a invertir muchísimos recursos en descarbonizar su economía y esto va a implicar grandes inversiones y no quiere una competencia desleal porque haya un subsidio oculto por no incluir las externalidades climáticas en esto. Vámonos con México ya. Dejemos la parte internacional. Regresaremos al final a hablar un poquito de lo que se dijo ayer, pero vamos con México. México, igual que el resto de los países del Acuerdo de París, presentó justamente en 2015 lo que se conoce coloquialmente por su acrónimo en inglés, su NDC, sus contribuciones nacionalmente determinadas, o para decirlo con sencillez, sus metas dentro del Acuerdo de París. Metas que habrán de cumplirse antes de llegar al 2030. Por eso decía que el periodo de cumplimiento de las metas del Acuerdo de París es el periodo 2020 a 2030. México acaba de revisar su línea base. Una línea base de emisiones es, como ustedes saben, aquella trayectoria, aquella estimación de un escenario hacia el futuro de carácter inercial, cuando no se considera que habrá grandes cambios con respecto a las tendencias que se venían presentando en el pasado. Esto quiere decir que la línea base de todos los países apuntando hacia el 2030, pues son escenarios de emisiones que son mucho mayores que a donde tienen que llegar al 2030. Así pues, México, y habrá que tener un poco en mente la escala de estos números, México, su línea base al 2030, se estima que pudiéramos llegar a 991 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, casi 1,000 millones de toneladas. Bueno, pero no vamos a llegar, porque contra ese valor que sería el escenario inercial de no hacer nada o no hacer prácticamente nada, ofrecimos en 2015 reducir nuestras emisiones en 22% con respecto a ese valor al que llegaríamos. Esto es en el orden de 218 millones de toneladas. Recordemos esta cifra porque al rato vamos a estar haciendo comparaciones. Además de la reducción de un 22% de nuestros gases de efecto invernadero,
México, y creo que de manera correcta, incluyó también el carbono negro, que es otro importante forzante climático de vida corta. Y aquí el carbono negro, como ustedes saben, pues es el hollín que se produce por la quema de algunos combustibles, la leña, los incendios, el combustóleo, el carbón, entre otros. Y es un compuesto que tiene un potencial de efecto invernadero muy fuerte y que ofrece, al igual que otros compuestos o gases de efecto invernadero de vida corta, como el metano, ofrece grandes oportunidades de reducciones costo efectiva de corto plazo que nos ayuden a crearnos un poquito más de espacio para reducciones en dióxido de carbono que normalmente toman un poquito más de tiempo el poderlas implementar. Bueno, lo que vemos aquí son escenarios que ya se han ido construyendo de cómo se vería una trayectoria de emisiones en el corto plazo al 2030 y en el mediano plazo al 2050 si las emisiones de México se comportaran de una manera que correspondiera aproximadamente a no contribuir con más de 1.5 grados. Hay muchos elementos aquí, no, se incluye emisiones per cápita y además una cosa importante, el que se elaboren estos escenarios, digamos, teóricos, conceptuales para cada país, no quiere decir ni que sea lo óptimo en el mundo que cada país exactamente haga estas trayectorias para que cada uno tenga, por ejemplo, en emisiones per cápita, al llegar al 2030 o 2050, pues llegue a estos niveles de emisión. No necesariamente. Y segundo, si hay que avanzar con esta celeridad, con este nivel de magnitud, aquí es donde entra en juego necesariamente la cooperación internacional. Así que nadie está sugiriendo que México con sus propios recursos va a tener que emprender en una trayectoria como lo que va a hacer Estados Unidos, Europa y el propio China, que va a llegar a 0 emisiones para mediados de siglo. Bien, hay un análisis pormenorizado de cada uno de los sectores de la economía en México que contribuyen y cuál es su contribución en términos relativos. Hay información técnica y analítica. Desde hace muchos años se han elaborado trayectorias, inventarios de emisiones, curvas de abatimiento marginal para ver la costo-efectividad de cada una de las medidas y para ver la secuencia ideal en que todas las medidas deberían de aplicarse. Hay información. Lo que hace falta, creo yo, es ya montar en México una política de Estado de cambio climático en donde desde la Presidencia de la República se coordinen esfuerzos para ir decididamente cambiando políticas y modificando cuestiones inerciales en todos los sectores importantes. Esto no está pasando todavía. Ojalá pronto empecemos a movernos en esa dirección. Perdón que no voy a profundizar en temas de eficiencia energética, además ustedes son los expertos, pero hay una cuestión muy importante. En el 2016 se modificó, como ustedes saben, en Kigali, el protocolo de Montreal, para que ese protocolo que se diseñó hace ya cerca de 20 años para la protección de la capa de ozono estratosférica y que originó una transformación formidable y muy rápida de muchos de los compuestos utilizados para enfriamiento y para muchas otras cosas, para asegurar que dejábamos atrás compuestos que afectaban la capa de ozono, pero que tenían las características termodinámicas necesarias de las aplicaciones que los clorofluorocarbonos tenían originalmente. Bueno, pero como ustedes saben, algunos de los sustitutos de primera generación, aunque cumplían con el objetivo del protocolo de Montreal, desafortunadamente se encontró que tenían un potencial de calentamiento global enorme, gigantesco, molécula a molécula. Así que, afortunadamente en Kigali, se modifica el protocolo de Montreal para que ahora las soluciones que nos permitan seguir cuidando y que se restaure la capa estratosférica de ozono tendrán que ser también compuestos que no tengan un alto potencial de efecto invernadero. Muy importante. Y esto, por supuesto, viene a tener impactos importantísimos en las industrias de las cuales muchos de quienes participan hoy son
expertos y vienen trabajando incluso con preparación de soluciones sobre esto. Llegamos a la última parte ya de la presentación para ver si podemos ver algunas preguntas y comentarios. El día de ayer en la cumbre climática fue una cumbre muy emblemática, muy importante. Primero, porque más allá del anuncio que hizo el presidente Biden al día siguiente de tomar posesión, que regresaba a su país formalmente al Acuerdo de París, el día de ayer fue el banderazo de que Estados Unidos quiere volver a tener un liderazgo importantísimo a nivel mundial. Y Estados Unidos ayer aprovechó esa reunión para anunciar cuál es su nueva meta dentro del Acuerdo de París, que es una meta mucho más ambiciosa que la original. Y esta meta anunciada ayer, alrededor de 50% de reducción de emisiones contra lo que emitía en el 2005, esta meta ya se va montando en trayectorias que son consistentes con alcanzar 0 emisiones a mediados de siglo. Va Estados Unidos también por 0 emisiones a mediados de siglo. Otro anuncio, Japón. Recordarán ustedes que con la entrada del nuevo primer ministro, Japón dio afortunadamente un giro de 360 grados. Japón había dicho hace 2 años que ellos iban a mantenerse con la misma meta que habían prometido en París. El nuevo primer ministro dijo, de ninguna manera, esto no es lo que corresponde a Japón, y aquí está la nueva meta de mitigación, la nueva meta dentro del Acuerdo de París de Japón, además de que Japón también se ha comprometido ya a sumarse en adoptar ese compromiso de neutralidad de emisiones a mediados de siglo. Aquí están algunas otras metas, ya había mencionado a Europa, sobre todo su meta a mediados de siglo 0 emisiones y 55% de reducción antes del 2030 comparado con lo que emitía Europa en 1990. Todo esto es draconiano, todo esto es algo que jamás se había imaginado, son excelentes noticias y vamos a ver, la voluntad política creo que existe y la determinación. Ya no hay dudas de para dónde va el mundo, ya no hay dudas de las grandes potencias que tienen que hacer. Recordarán ustedes que hace un par de semanas, Estados Unidos, menos de 2 semanas, hace unos días, Estados Unidos y China hicieron un pronunciamiento público conjunto después de la visita del señor Kerry a China. Dijeron conjuntamente, vamos con todo para la mitigación climática necesaria de acuerdo a lo que la ciencia nos dice. Y esto les recordará a ustedes lo que hicieron estas 2 potencias 6 a 8 meses antes de la reunión de París, salieron de la mano a decir, vamos con todo, que nadie se equivoque. Cuando esto ocurre, ya queda poco espacio de otro tipo de posicionamientos en la geopolítica mundial, cuando además los esfuerzos para combatir el cambio climático hoy más que nunca están de la mano de lo que será el comercio, la economía, la generación de empleos y sobre todo las grandes inversiones públicas y privadas en cuestiones que tengan un bajo contenido de carbono o que tengan bajas emisiones. Aquí hay algunos otros anuncios, impresionante lo del Reino Unido, también de esperarse porque el Reino Unido desarrolló una política de Estado de cambio climático probablemente antes que ningún otro país del mundo. La política de Estado de cambio climático del Reino Unido tiene por lo menos 15 años y ya ha venido ajustándose. Cuando digo política de Estado es que independientemente si gobierna el Partido Laborista, los Tories, los socialdemócratas, quien sea, lo único que van a cambiar es quiénes son más eficientes en implementar esos planes muy claros y muy ambiciosos de descarbonización que vienen actualizándose a lo largo de los años. El Reino Unido, en Glasgow, será anfitrión en noviembre de este año de la COP26, esa conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas y también del Acuerdo de París. Y todos los países del mundo se espera que a más tardar al llegar a esta conferencia de noviembre de este año, entreguen ante el acuerdo metas más ambiciosas
de las que se plantearon en el 2015. ¿Cómo está México? Ya voy a ir cerrando. Algunas cuestiones, no quise ser demasiado exhaustivo, pero México avanzó mucho hace 20 años, hace 15 años, con una ley, con un avance metodológico, con conocimiento, digamos, capacidades analíticas. No es un concurso, pero en aquellos años éramos líderes en la entrega de comunicaciones nacionales entre países emergentes, inventarios de emisiones y una posición muy proactiva en los tiempos de la reunión de Copenhague del 2009, la reunión de Cancún del 2010, etcétera, etcétera. Pero después empezó un poquito a desinflarse la cosa. El Programa Especial de Cambio Climático, aquí me sobró una C, del 2012 al 2018, que es el programa de cambio climático para cada administración de 6 años, fue muy modesto y desconectado de lo que habíamos prometido en Cancún, que cumpliríamos para el 2020. La excepción quizá en ese periodo fue la reforma energética, pero más que la reforma, la aparición de la Ley de Transición Energética, que no era parte de la reforma, por cierto, esto vino después, y esta LTE, Ley de Transición Energética, estableció, como ustedes saben, metas obligatorias progresivas de crecimiento de energías limpias, dice la ley, fundamentalmente renovables, en la matriz energética. Son metas obligatorias que, por cierto, ya no vamos a cumplir porque se ha detenido esto. Del 2018 al 24 hubo otro programa especial de cambio climático, desafortunadamente fue muy modesto, y también apareció en 2020. De hecho, este programa ya no coloca a México, no reconoce ni está asociado directa y claramente con las contribuciones de México en el Acuerdo de París, nuestras metas al 2030. ¿Y dónde estamos hoy? Bueno, se entregó en diciembre del año pasado unas metas, una NDC, recuerden que son las contribuciones nacionalmente determinadas, se fueron revisadas, pero no actualizadas. ¿A qué me refiero? Se entregó el mismo nivel de ambición planteado en 2015, esto no era lo que se esperaba, y bueno, el día de ayer escuchamos la confirmación de que desde la presidencia se habló que México tiene como pilares de combate al cambio climático el programa Sembrando Vida, un programa de reforestación, la repotenciación de hidroeléctricas y se mencionó, y lo pongo entre comillas, la reducción de la extracción de petróleo. Antes de terminar, y creo que podemos dejar tal vez para la discusión, para los comentarios, este último elemento de dónde estamos hoy, y yo lo que diría para añadir a esta última línea es, y por ahí les puedo compartir un breve artículo de hace un par de días que escribí sobre estos temas. Sembrando Vida es un programa de reforestación. Muchos países, hay que decirlo, tienen programas de reforestación como parte de los diversos esfuerzos para avanzar en la mitigación de emisiones. Sin embargo, este programa en México, igual que en otros países, tiene grandes desafíos. Hay que garantizar que solo se reforestan zonas que han sido deforestadas años antes, no deforestar hoy para sembrar arbolitos digamos, maderables y frutales y calificar para un programa. Parece ser que en algunos casos, no de manera mayoritaria, pero en algunos casos, por errores en el diseño, pues ha habido un incentivo perverso que algunas personas pues limpian o deforestan un tramo de selva o de bosque, pues para calificar para el programa, mostrando que tienen una superficie donde se puede sembrar. La repotenciación de hidroeléctricas, yo diría que es una gran medida. Habrá que ver cuál es su costo-efectividad. Es una gran medida porque con el mismo volumen de agua se generará más electricidad. Lo que hay que mirar con seriedad y realismo es que la infraestructura hidroeléctrica de México, con la que contamos hoy, su limitación de contribución a la generación limpia ha sido más por la disponibilidad limitada de agua. Entonces, qué bueno que avancemos a una mayor eficiencia de las turbinas, pero también en términos de escala, esto tendrá una contribución muy pequeña, igual que Sembrando Vida. Sembrando Vida, estimaciones muy optimistas, es que contribuirían máximo
con un 10% del esfuerzo que México tiene que hacer dentro del Acuerdo de París, lo que ofrecimos. Y créanme que esa estimación de 10% es tremendamente optimista, no voy a entrar en detalles. Repotenciación, cuando mucho un 5%, también escenario súper optimista. Y por último, reducción de extracción de petróleo. Bueno, esto podríamos pasar una hora hablando de esto. Si extraemos menos petróleo, se reducen las emisiones de dióxido de carbono asociadas con la actividad de la extracción. Si vamos entonces a refinar más petróleo en México, se incrementan las emisiones asociadas con la refinación de petróleo. Entonces aquí hay que ver el balance y ciertamente si no se saca el petróleo que supuestamente podríamos sacar, pues esto no es para dejarlo a generaciones futuras, porque generaciones futuras nos van a exigir que dejemos el petróleo en el subsuelo y que no sea la limitante cuánto podemos sacar, sino qué tan rápido podemos movernos hacia una total descarbonización. Yo lo dejaría aquí agradeciendo muy sinceramente la amable invitación que me hicieron para participar. Les dejo mis coordenadas de la institución y de su servidor y aquí una liga a este artículo que les comenté y si ustedes consideran que es pertinente, pudiéramos quizá tomar algunos comentarios o preguntas de los participantes. Muchas gracias por su atención. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por su intervención y vamos a ceder el micrófono a Fernanda Cisneros para ver si tiene o canaliza alguna de las preguntas de los asistentes, por favor. Claro que sí, la primera pregunta que llegó es de Arturo Villegas. Él escribe, ¿cuál es el escenario real de la política de la actual administración para cumplir con los compromisos internacionales? Y posteriormente anota cómo afecta la política energética que ha incrementado el uso de combustóleo y carbón en plantas termoeléctricas. Contesto rápidamente. Todo lo que la actual administración ha puesto sobre la mesa, claramente de conjunto nos llevan a que México no va en camino, ya lo sabemos desde ahorita, a cumplir ni siquiera las metas originalmente propuestas ante el Acuerdo de París, ese 22%. No vamos ni cercanamente en camino. ¿Y por qué? Porque hay que iniciar esto, no se puede esperar al 2028 para empezar esfuerzos si queremos cumplir. Y por otro lado, que también lo preguntan atinadamente, hay medidas que ayudan a reducir emisiones y la actual política energética, por una serie de cuestiones concretas, como puede ser un mayor incremento en el uso de combustóleo comparado con los escenarios que se habían considerado ya hacia los siguientes años y probablemente, si no un incremento en el uso de carbón, por lo menos mantener y extender el uso de carbón, cuando también es ser una medida absolutamente costo efectiva de aplicarse esta década a la eliminación del carbón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas medidas de la política energética incrementan emisiones en vez de reducirlas. Así que, pues no vamos en camino hasta el momento para rendir buenas cuentas ante París. Y esto no se va a dar cuenta el mundo en el 2030. Año con año se va dando seguimiento de cómo van las trayectorias de cada país. La siguiente pregunta es de Arturo Veranuno. Él escribe, doctor Fernández, ¿usted qué opina acerca del uso de carbón y combustóleo para generar electricidad en nuestro país? Política del gobierno actual. Incumplimos con el objetivo del Acuerdo de París. Bueno, ya lo mencioné. Hoy es un hecho que quemar carbón y combustóleo es más caro. Primero, es más caro. Segundo, tiene implicaciones muy fuertes por impactos a la salud. Se ha demostrado que las emisiones de partículas finas provenientes de muchas fuentes, entre otras la quema de carbón y de combustóleo, está claramente asociado con incremento en la morbilidad y con la mortalidad prematura. Hay muchos estudios, incluyendo estudios que se han hecho, algunos que hemos hecho, sobre impactos que tienen incluso grandes plantas de combustóleo individuales, porque se ve cómo digamos, las isopletas de concentración de incremento de partículas a partir de la fuente, y se han hecho estudios de la relación dosis-respuesta. Ese tipo de concentraciones, cuál es lo que se espera o lo que está ocurriendo de incremento en afectaciones a la salud. Y lo otro ya lo mencioné, no es compatible con avanzar en el cumplimiento de nuestros compromisos. La siguiente pregunta que llegó es de Antonio Díaz Villegas.
¿Han realizado las empresas algunas acciones para reducir los gases de efecto invernadero al fabricar los materiales para la construcción? Miren, creo que sí. Hablo de la parte de la pregunta que tengo un poquito más de conocimiento. Un número creciente de empresas, muchas de las grandes empresas de México, ya hace varios años que empezaron a moverse, por ejemplo, a el suministro de energías renovables para sus procesos. Ya sea que ellos mismos invertían en tener parques eólicos o solares o que establecían contratos con otros agentes privados que tenían la posibilidad de suministrar energía eléctrica renovable, limpia. ¿Y por qué lo hacían? Digo, muchas, yo no les niego, seguramente había una concientización ambiental, pero la motivación es que podían ellos acceder a energía más barata. Como resultado de las 3 subastas de electricidad que se llevaron a cabo entre 2016 y 2017, recordarán que en México se rompieron récords mundiales del costo de generación por kilowatt hora. Eso continúa. Incluso si nosotros hoy nos sentamos a la mesa y establecemos todos juntos, con total transparencia, un espíritu constructivo, sector privado, gobierno, académicos, todo mundo, podemos incentivar a que vuelva a haber subastas y, si se desea, que haya una contribución del sector privado para la expansión y fortalecimiento de las redes eléctricas, que optimicemos todos juntos. Podemos ayudarle al gobierno a optimizar no solo la extensión de la red eléctrica, sino el uso y la combinación de plantas fósiles con plantas renovables. El mundo lo está haciendo. Entonces, es una mentira decir que porque tienen variabilidad las energías renovables, eso implica que no se pueden usar o que causan inestabilidad en el sistema. Pues habría que ver cómo el resto del mundo lo está haciendo. Termino este comentario diciendo, así como vimos una caída estrepitosa de los precios de la generación de energía eólica y solar en el mundo los últimos 15 años, ya estamos viendo, ya inició una caída casi exponencial de los costos de almacenamiento en baterías, en sistemas de diferentes escalas. Esto continuará en los siguientes años y estos sistemas de almacenamiento en baterías acoplados con energías renovables nos permitirá crecer más y más la participación de las renovables en la red. Y por último, algo que por cierto anunciaron varios países el día de ayer, muchos van a ir a acelerar y escalar aún más las renovables como fuente de energía para la producción de hidrógeno verde. Verde porque la energía proviene de renovables. Y con esto, pues es una energía de base, con lo cual vamos a poder, tal como se necesita, transformar aceleradamente las matrices del planeta sin preocuparnos por la estabilidad del sistema, etcétera, etcétera, y sin tener que perpetuar combustibles muy sucios y muy costosos como el carbón y el combustóleo. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de la arquitecta Evangelina Irata. ¿Cuál será el impacto global en emisiones en base a lo que estamos atravesando de la pandemia con la transformación en movilidad? Muy interesante pregunta, Eva. Lo que ocurre con la pandemia, lo hemos visto todos alrededor del mundo, es de corto plazo se dio una dramática reducción de las emisiones, no solo de dióxido de carbono, también de emisiones de contaminantes de los llamados criterio, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos que al combinarse forman ozono, emisiones de partículas, etcétera. Contaminantes que afectan a la salud en las grandes zonas urbanas bajaron. Ya empieza a haber un cierto rebote, pero lo más importante y lo rescatable de esto es que ya nada será igual después de la pandemia en términos de las modalidades de trabajo. De pronto nos metimos en esta gran tragedia de salud, también un experimento formidable de gran escala y súbito de hasta dónde podíamos transformar las formas de trabajo utilizando los mecanismos, la tecnología de información, internet, etcétera. Y en la gran mayoría de las actividades, trabajos, aplicaciones públicas y privadas, la pandemia nos demostró que el mundo seguía funcionando en términos virtuales, que esa parte no se paralizó y seguramente, ya lo estamos viendo, no vamos a regresar a los modelos previos, ciertamente no al 100%. Ahí están los
cientos de miles de espacios de oficina, metros cuadrados de oficinas que quedaron vacantes y que muchos de ellos no se van a ocupar como oficinas de manera tradicional. Así que todo ello conlleva no solo ventajas en las posibilidades de ser más eficientes en cómo nos movemos, también conlleva, bueno, y con esto reducciones de dióxido de carbono, conlleva, yo creo, a cuestiones de bienestar de las personas, como en vez de pasar horas transportándonos en situaciones de estrés, de fatiga y de exposición a altos niveles de contaminación, pues podremos tener más tiempo de calidad para pasarlo con la familia, para hacer ejercicio o para cuestiones de arte, de cultura, de otra naturaleza. Ojalá vayamos moviéndonos todos en esa dirección. Hay más preguntas. La siguiente es de Arturo Veranuno. Doctor, ¿usted sabe si para la construcción del Tren Maya se ha reconsiderado la deforestación que conlleva y se ha considerado un plan de reforestación? Lo que sé es que se está evaluando. Es evidente que para abrir camino a las vías del tren, especialmente en aquellos sitios donde nunca hubo vías, hay que hacer una limpieza de esa vegetación, que en muchos casos es ecosistemas de selva baja, de selva tropical, etcétera, maduros, ecosistemas con gran biodiversidad, y que eso indudablemente tendrá una repercutirá negativamente en cuanto a las emisiones. Estaremos indudablemente deforestando. Esto se está empezando a evaluar por diferentes grupos. Yo no tengo un dato a la mano, simplemente es una cuestión factual que por donde va a pasar la vía y en el área o el tramo que tiene que quedar a ambos lados de zona federal libre, pues todo eso será una zona que será deforestada. Y lo que ha ocurrido en el mundo, cada vez que se construyen carreteras o vías de tren, etcétera, es que normalmente es muy difícil parar la inducción de deforestación adicional porque se empiece a, digamos, estimular el crecimiento, especialmente alrededor de las estaciones. Yo sé que el proyecto, he escuchado, tiene considerado el diseño y supuestamente de manera sustentable prácticamente de nuevas zonas urbanas alrededor de cada una de las estaciones. Entiendo que ha habido un esfuerzo muy fuerte en el diseño, en la planeación. La realidad es que donde quiera que hay la construcción de accesos para poblaciones, hay muchas poblaciones de escasos recursos que no tienen formas adecuadas de subsistencia, que no tienen una vivienda y que seguramente serán atraídas para acercarse hacia estos polos que se están desarrollando. Y como hemos visto en otras escalas, desde luego, en Acapulco, en Cancún, en Los Cabos, está la parte desarrollada con un impacto de huella de carbono y ecológica fuerte, donde está la infraestructura moderna. Y luego tenemos infraestructura urbana muy, muy deteriorada, con pobres servicios, donde desafortunadamente es donde viven quienes son los trabajadores que dan los servicios a esa industria hotelera, de servicios, etcétera. Tenemos grandes desafíos en todo esto y yo quiero aprovechar para mencionar que muchos países, cuando hablaron y cuando están diseñando sus planes de descarbonización agresiva, lo hacen considerando cómo van a ser sus inversiones económicas y en qué sectores van a generar empleo para garantizar que van de la mano recuperación económica, generación de empleos, apoyo al desarrollo social y al bienestar de las mayorías, a la vez que se aseguran que reducen sus emisiones de carbono. No son agendas diferentes. El mundo ya lo entendió. Ojalá que en México entendamos que la agenda de desarrollo social y económico es la misma agenda que la del cambio climático. No puede ser diferente. Si no paramos el cambio climático, las posibilidades de países como México a aspirar a una sociedad más justa, equitativa, como yo he escuchado que quiere el presidente, no se va a dar. Y aunque alguien por ahí diga, para justificar que México es un emisor pequeño, ¿cómo puede haber emisores pequeños de un país que está por entrar a los 10 mayores emisores del mundo y cuando tenemos desbordado el vaso de las emisiones? ¿A qué me refiero? Recuerden que tenemos más de 14 gigatoneladas de emisión de dióxido de carbono en exceso
de lo que necesitamos. La gigatonelada hacia donde se acerca México le va a decir al mundo que en vez de haber hecho el esfuerzo que podía dentro de sus capacidades y dentro de su interés, y que no lo hizo, ¿con qué cara vamos a pedir apoyo cuando tengamos los impactos y que tengamos que sacar a las personas de los techos inundados y de las zonas con incendios cada vez mayores? Y yo creo que tenemos una enorme responsabilidad de hacer lo mucho que sí podemos y que además sería nuestro propio interés. No es hacer el trabajo para nadie más, nuestro propio interés. Así que ojalá que más pronto que tarde se entienda desde la presidencia que hay una agenda pendiente muy importante a la que no se le ha dado atención, porque creo que no hay un conocimiento en la presidencia del tema. Gracias, doctor. La siguiente es de Antonio de Jesús Vargas. ¿Tendrá sentido el programa Sembrando Vida cuando la reducción del presupuesto de los programas de combate de incendios está causando deforestación? Y en este sentido va también la siguiente pregunta de Charbel Gómez Ruiz. Es un hecho que el presidente López Obrador no tiene el menor interés en continuar con el mejoramiento climático. ¿Qué podemos hacer los mexicanos para hacerle entender la gravedad de esa decisión? Bueno, dos excelentes preguntas. Primero, en efecto, aún en el mejor de los casos, como yo señalé, Sembrando Vida pudiera tener una contribución si se corrigen sus problemas y sus errores, y podría contribuir, ya dije, en una forma modesta a lo que tenemos que hacer. Pero hay que ver qué va a pasar, como muy bien señala quien hace la pregunta. Se quitaron los recursos a muchas instituciones para el combate a incendios, el Fondo de Cambio Climático, el programa de empleo temporal. Había muchos recursos invertidos en el programa de pago por servicios ambientales. Es otra modalidad reconocida en el mundo y que México tenía para pagar a los propietarios de la tierra, de bosques y de selvas, por cuidar el bosque y la selva, para que no se deforeste, para que no se afecte. Y ahora lo que se hace es que se da dinero para reforestar. ¿Qué van a hacer los cientos o los miles de participantes en el pasado de pago por servicios ambientales, que lo que tenían eran tierras que justamente recibían pago porque estaban en buen estado? Y esta administración les dijo, no, ya no te voy a pagar por eso, no importa que sigas conservando, no te voy a pagar, pero le voy a pagar al que tenga un espacio disponible donde sembrar árboles frutales y maderables. Más de uno de quienes participaban en pago por servicios seguramente pues cayó en la tentación, el incentivo perverso de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo cuidaba el bosque, me daban un dinero, pues ahora lo voy a talar para que me den un dinero y con gusto pongo ahí arbolitos. El balance de carbono de esas situaciones, no digo que sean mayoritarias, pero sí se están presentando. El balance de carbono es negativo, es malo. Hay mayores emisiones. No hemos visto todavía el impacto negativo completo del desmantelamiento de instituciones, personal, capacidades y presupuestos. ¿Con qué vamos a avanzar en la lucha contra el cambio climático si nadie tiene recursos? Todos los recursos se fueron a unos cuantos programas de asistencia social y a los grandes programas de infraestructura, de los cuales no voy a hablar hoy, pero todo se canalizó ahí. Bueno, de uno sí hablo. 2.500 millones de dólares por año para una nueva refinería que no salen las cuentas de racionalidad económica, energética, social, ambiental y climática. Entonces, pues no están bien las cosas. Todavía hay tiempo, tenemos las capacidades, gobierno, sociedad, las tremendas capacidades técnicas, académicas, con los ingenieros, con los biólogos, con los ecólogos, con los ambientalistas. Hay tiempo. Esa es la parte positiva u optimista que yo mencionaría. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Hugo Toro. Él escribe, no es nuevo. Desde hace más de 4 décadas no se apoyó a otras alternativas de generación y hoy se nos juntó todo. ¿Cómo generar energía si no tenemos de ya alternativa? Ahora se empezará, pero lleva su tiempo. La energía limpia resultó ser ahora la nuclear. Y en este sentido se desprende otra pregunta sobre cuál es la posición actual en materia de energía nuclear, cuál es la posición de Francia al respecto y cuál es la posición de Brasil también respecto al cambio climático. Sí, muy buena pregunta. A ver, una cuestión que yo precisaría respetuosamente sobre la pregunta es, como parte de la
transición y transformación energética que el mundo está experimentando, son varias variables, pero hay una importantísima. En cuestión de una década, no más de una década, cambió totalmente la estructura de precios relativos de las diferentes modalidades de energía. Ya se veía venir hace 20, 25 años, pero en la última década se cruzaron los costos. Hoy en el mundo, prácticamente en todo el mundo, es más caro producir electricidad con carbón, con combustóleo, y en un futuro cercano el gas va a estar en la misma situación que producir con energía eólica y solar. Eso es un hecho. Hace unos pocos días o semanas en Arabia Saudita se rompió una vez más el récord de costos bajos de generación eléctrica. Entonces, eso cambió. Sí es cierto que llevamos con patrones contaminantes décadas, pero en el momento en que cambia la ecuación para todos los países, es donde ya no se explica por qué un país como México no abraza esa transformación y combina lo mejor de dos mundos. Hacer un impulso decidido a las energías renovables, maximizando los beneficios sociales de su uso, asegurando que las comunidades que deciden instalar parques eólicos solares no solo desde luego son consultadas y tienen total libertad para participar o no, sino que de hecho los beneficios, las rentas, la infraestructura y todos los beneficios se maximizan para ellos. Entonces, tenemos la oportunidad de hacerlo. Ahora, energía nuclear. El nivel de descarbonización que requerimos en el mundo y la celeridad del mismo va a hacer que varios países, no quiero decir muchos, varios países importantes van a incrementar significativamente el uso de energía nuclear. No hay ninguna duda de ello, al menos en lo que tenemos hoy, salvo que en muy pocos años vengan transformaciones tecnológicas y de costos con respecto al hidrógeno, etcétera, mucho más rápido de lo que hoy los científicos y técnicos anticipan. Lo que ustedes pueden ver en los planes detallados de cómo va a llegar países como China o como la India a tener cero emisiones, bueno, China, tomamos el caso de China, al 2060, si ustedes revisan su último plan quinquenal de China, un ejercicio de planeación impresionante que hacen ellos cada 5 años, verán que se está considerando un incremento significativo de energía nuclear. Francia, como ustedes lo señalaban en la pregunta, hace ya bastantes años que en su apuesta de seguridad energética decidió, hace varias décadas ya, irse por energía nuclear. Eso le permitió a Francia tener una matriz, bastante limpia. Hay aquí una serie de elementos controversiales de seguridad y de costos que requeriría una sesión completa diferente, pero en los hechos, más allá de que yo lo juzgue o lo califique, en los hechos se incrementará el uso de energía nuclear en algunos países. Otros países escandinavos y el mismo Alemania, tomó la decisión de política que va a sacar todo el carbón y va a sacar sus plantas nucleares. Bueno, pues tendrá que suministrar toda su energía necesaria. Y también un tema que ustedes, el gremio de ustedes o de muchos de ustedes es fundamental, y yo no lo he tocado, pero ustedes sí lo han tocado mucho y lo van a seguir haciendo, es no solo hay que pensar el lado de la oferta, hay que pensar mucho el lado de la demanda. Con los niveles de consumo de energía de hoy y con los proyectados para acompañar el crecimiento poblacional del mundo, tal como se espera, va a ser dificilísimo alcanzar las metas que yo he descrito a nivel mundial. Por tanto, un gran elemento en el cumplimiento de estas metas de neutralidad de carbono tiene que ser la eficiencia. Un argumento que ustedes atinadamente comentan con frecuencia es que la mayoría de las edificaciones que existan en el mundo en el 2050 no se han construido. Bueno, por eso está este tipo de foros, porque lo que urge es que cada nueva casa, edificio, departamento, bodega, fábrica, etcétera, ya vaya incorporando desde su diseño la mayor cantidad de elementos que permitan hacerla con la más baja huella de carbono
y ecológica. Por eso conceptos como los de ciclo de vida, las cero emisiones asociadas con la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor Adrián La siguiente Fernández. pregunta. Fer, perdón que te interrumpa, el tiempo se nos vino encima, entonces queremos agradecer la espléndida contribución del doctor Adrián Fernández y, si nos permite, doctor, algunas preguntas que quedaron todavía en el tintero, hacérselas llegar posteriormente con objeto de recibir de parte de usted algún comentario adicional. Le agradecemos muchísimo su espléndida contribución y nos sentimos muy honrados con su presencia en este foro internacional. Al contrario, el agradecido soy yo. De veras, qué privilegio por estar con ustedes, con este grupo tan impresionante, no solo en México, sino a nivel internacional, que son los líderes que van generando soluciones y que trabajan de la mano con los gobiernos para que todo esto de la normalización y la adopción de las muchas tecnologías que ustedes han desarrollado y que cerremos esa brecha, no solo la de emisiones, la brecha de la adopción en las edificaciones de lo mucho que ya existe. Ojalá trabajemos todos juntos y yo estoy a sus órdenes para continuar dialogando, que de verdad me siento muy honrado y muy agradecido por esta oportunidad. Al contrario, la más alta de nuestras consideraciones. Muchísimas gracias. Vamos a tomar unos minutos de receso y vamos a volver con el tercer panel de nuestro foro internacional, el cambio climático y la adaptación de la construcción. Tomamos 5 o 6 minutos para este receso. Muchísimas gracias a todos.